Muy buenas tardes, chicas. Estamos iniciando nuestra clase de Ciencias Sociales para el tercer año de secundaria. Vamos a seguir avanzando con la historia del Perú. Vemos aquí a un personaje ya conocido y vamos a hablar pues de la corriente libertadora del sur. ¿Qué fue, qué fue lo que pasó? ¿Cómo se inició esta corriente libertadora que llega a finalizar con la independencia del Perú? En primer lugar, vamos a hablar del personaje que estamos viendo, que es Don José de San Martín. Libertador y protector del Perú, nació en Yapeyú, Argentina, en el año 1778. Su padre, Juan de San Martín, fue un funcionario español. Su madre, española como su padre, se llamó Gregoria Matorras. Inició su carrera militar en España como cadete. Participó en la batalla de Bailén durante la invasión napoleónica, obteniendo el grado de teniente general. Más tarde participó en la fundación de la logia Lautaro, Sociedad Secreta. En 1812 regresó a Buenos Aires y se unió al ejército patriota, para lo cual organizó el escuadrón Granaderos a Caballo, que sería la base de su gran ejército de los Andes. El plan de San Martín, cruce de los Andes. El plan era organizar un poderoso ejército en la provincia argentina de Cuyo, al cual le dio el nombre de Ejército de los Andes. Con él cruzaría la cordillera andina y luego de liberar Chile, invadiría el virreinato del Perú por mar. El objetivo era independizar Chile y marchar al Perú para derrotar el poder colonial del virrey Pezuela, que representaba el centro del poder español. La independencia de Chile. ¿Cómo se da la independencia de Chile desde el punto de vista histórico? Y sobre todo resaltando esta labor que tuvo el general don José de San Martín de con su ejército cruzar los Andes. San Martín y su ejército, granaderos a caballo, vencería el ejército realista en Chile, en la batalla de Chacabuco, y fueron derrotados en Cancha Rayada. Finalmente, se proclamó la independencia de Chile. Luego de la victoria militar en Maipú, Bernardo de O'Higgins fue el primer jefe de Estado al ser nombrado director supremo. La expedición libertadora partió de Chile el 20 de agosto de 1820, con 4.118 hombres. 1.805 eran chilenos, mientras el resto era del ejército de los Andes, compuesto básicamente por argentinos. Entonces, de los 4.118, 1.805 eran chilenos y el resto eran argentinos. Independencia del Perú. Estamos entrando ya a la fase, al momento donde don José de San Martín llega a Perú y nos va a declarar la independencia. Pero ¿cómo se inicia este proceso? Este proceso se inicia con la llegada de San Martín. Es así que en los libros de historia y en la historia del Perú, este momento se conoce como el desembarco de San Martín. La expedición dependía formalmente del gobierno de Chile, que la había financiado con grandes esfuerzos, pero cuando desembarcó en la bahía de Paracas y durante todo su cometido en el Perú, careció de instrucciones políticas que gobernasen su accionar. El desembarco se produjo sin novedad en la bahía de Paracas, en la mañana del 8 de septiembre del año 1820. El plan general de San Martín era rodear y sitiar el complejo militar de Lima y el Callao,
a la espera de un alzamiento independentista que forzara la rendición de las fuerzas monárquicas. Entonces su plan era llegar a Paracas, trasladarse a Lima y al Callao y rodear los complejos militares. ¿Para qué? Esperando, ¿no?, que haya un alzamiento y esto forzara a la rendición de las fuerzas monárquicas. Un momento también dentro de esta hazaña de lograr la independencia del Perú fue la expedición de Lord Cochrane. De acuerdo al plan, se ocupó Chincha y Pisco sin mayor esfuerzo, pues fue elegido como el primer cuartel general desde donde se dirigieran a Lima. El resto de la expedición continuó hacia el norte. Cochrane ordenó que pasaran a la vista del Callao, y así, frente a la muchedumbre que observaba, desfilaron las 8 naves de guerra y 16 transportes de la flota libertadora. Quiere decir que llegan a Paracas, se apoderan de Chincha, se apoderan de Pisco, y desde ahí planean cómo llegar a Lima. Y fue Lord Cochrane quien parte desde Paracas y llega hasta el puerto del Callao. Cochrane penetró en el puerto con 14 botes a remo, abordó y capturó la fragata realista Esmeralda, el buque español más poderoso en el Pacífico, poniendo así fin al dominio marítimo español en la región. En el Perú, ninguna corporación oficial o semioficial, llámese junta de notables, cabildos o gremios, habían solicitado la venida de los libertadores, aunque sí lo habían hecho algunos personajes notables como Ribagüero o el conde de Vega de Lerrín. Careciendo de instrucciones, San Martín se convertiría, pues, en su propio jefe político y su ejército en un conjunto de soldados fieles a un caudillo, lo que tendría consecuencias en su actuación en el Perú. Quiere decir que cuando parte de Chile, San Martín, él parte con el apoyo político de Chile, pero en el transcurso de llegar al Perú, cuando desembarca, Chile ya no le da el apoyo político, político, más en las Fuerzas Armadas él sí las dirigía, porque él era el líder de ese grupo de 4.118 hombres. Pero, como no tenía accionar político, en algún momento de la historia, Ribagüero con el conde de Vega solicitan a los libertadores que se acerquen, que lleguen al Perú para poder liberarse de las fuerzas monárquicas de España. Cosa que no hicieron en ese momento los nobles, ni los cabildos, ni los gremios. Solo lo hicieron personajes notables. Es así que San Martín toma la decisión, él ya como soldado, como general, toma la decisión de actuar en la liberación de los españoles, la liberación del pueblo peruano frente a los españoles. Lord Cochrane ingresa al Callao, toma la Esmeralda y ya con eso habían obtenido el dominio de los mares nuevamente, el grupo libertador. Otro momento en el pasaje de esta historia antes de llegar a la independencia fue la conferencia de Miraflores. ¿Qué sucede? Las conversaciones se llevaron a cabo a finales del mes de septiembre de 1820, como política del virrey Pezuela. La estrategia de los comisionados del virrey que integraban en calidad de secretario el criollo Hipólito Unanue, que poco después sería ministro de Hacienda de San Martín, fue señalar que el reciente retorno de la Constitución de Cádiz en España resolvía todos los reclamos de igualdad de los americanos,
La noticia de esta restitución no había llegado al alcance de San Martín por estar navegando hacia el Perú. Los delegados de San Martín replicaron que dicha constitución sancionaba una enorme desigualdad en la representación de los españoles peninsulares y los españoles americanos, y pusieron en cambio la instauración de una monarquía constitucional en el Perú, sobre la base de un príncipe español. Aunque los delegados del virrey vieron cercano un acuerdo, no estaban autorizados a reconocer la independencia del Perú en tales términos, por lo que las conversaciones terminaron y se reanudaron las hostilidades. Quiere decir que los asesores, el grupo de San Martín se juntó con los asesores del virrey Pezuela, que era el representante del rey de España, en el cual estaba Hipólito Unanue, y recordemos a Hipólito Unanue como un prócer de la independencia también. No llegaron a un acuerdo para la independencia del Perú, así es que esa reunión no fue una reunión con buenos fines. Terminaron las conversaciones y se reanudaron las hostilidades, quiere decir, volvieron a enfrentarse. Otro momento en este pasaje de la historia es la expedición de Álvarez de Arenales a la Sierra Central. El general Juan Antonio Álvarez de Arenales, del ejército de San Martín, se internó con un regimiento hacia Ica, donde batió la defensa realista, liberó esclavos de las haciendas del lugar, para de inmediato enrolarlos como los primeros peruanos de su ejército, e impuso cupos a los hacendados. Al llegar a Cerro de Pasco, se enfrentó al general español O'Reilly, al cual derrotó el 6 de septiembre de 1820. Mientras tanto, el cuartel de los patriotas que se ubicaba en Pisco se trasladó a Huaura, lugar donde se estableció el segundo cuartel general del ejército de San Martín. El general argentino basaba su estrategia en la idea de que la sola presencia del ejército libertador levantaría en rebelión a la población peruana contra sus opresores realistas. Entonces la estrategia ya fue buscar más soldados, buscar nuevos centros, nuevos cuarteles donde pudieran estar el ejército libertador. Así es que por eso envió de expedición a Juan Antonio Álvarez de Arenales, hacia Pisco primero, hacia Ica, y luego hacia Cerro de Pasco. Y en Cerro de Pasco vence a O'Reilly un 6 de diciembre de 1820. Así es que todos estos momentos tal vez no los conocían ustedes y no se cuentan muy a menudo, pero es muy importante saber que fueron momentos cruciales para los libertadores, para el ejército libertador. Este ejército libertador inicia con argentinos, se suman chilenos y luego peruanos. Consecuencias. ¿Qué pasó con todo lo que se ha venido? El ingreso de Cochrane, Álvarez que fue a Cerro de Pasco. ¿Qué pasó? El motín de Asnapuquio. En enero, miren que en diciembre ya Álvarez había derrotado a O'Reilly. En enero de 1821, un golpe militar en el bando español denominado el motín de Asnapuquio, el general José de la Serna, al mando de los militares jóvenes que criticaban la tibieza del virrey Pezuela frente a los insurrectos, tomó el mando del virreinato. Hubo un golpe militar en el bando español, denominado el motín de Asnapuquio. Las conferencias Punchauca.
Siguiendo las instrucciones reales, la nueva autoridad del virreinato peruano propuso nuevas conferencias de paz, a las que se celebraron entre los meses de mayo y junio en la hacienda Punchauca, Punchauca, en el Valle de Ríos Chillón. Miren, primero se hizo una conferencia en Miraflores, no tuvo buenas disposiciones. No nos fue bien en esa conferencia, no le fue bien al Ejército Libertador con la gente de Pezuela, y por eso se inicia todo este proceso de comenzar a vencer a la monarquía española desde Cerro Pasco, luego el golpe militar en Azanapuquio, y ahora, siguiendo las instrucciones reales de la nueva autoridad del virreinato, proponen nuevas conferencias de paz. Esta conferencia es Punchauca. Estas se celebraron en los meses de mayo y junio en la hacienda Punchauca, en el valle del río Chillón, en el camino de Lima a Canta. Esta vez el virrey y el general argentino estuvieron frente a frente, recordando viejos tiempos. Ambos habían peleado juntos contra los franceses en Bailén y trataron de llegar a un punto de conciliación sobre la base de la anterior propuesta de la monarquía constitucional de San Martín. El argentino, quien ya había tenido tiempo de desilusionarse en los meses transcurridos, llegó a ofrecer al virrey del gobierno provisorio del Perú, mientras España despachaba un príncipe europeo que quisiera gobernar. Pero la Serna, quien sí abrigaba una ilusión, la de recibir pronta ayuda militar en la península, terminó rechazando el plan, puesto que implicaba, a fin de cuentas, el reconocimiento de la independencia del Perú. Así es que nuevamente el general don José de San Martín ya se había desilusionado, pues, ¿no?, de todo lo que estaba viendo con respecto a los españoles y el trato que había a la gente de Perú, y le llegó a ofrecer al virrey provisorio del Perú una propuesta, ¿no? España despachaba ya a un príncipe europeo que quisiera gobernar, pero la Serna, quien sí abrigaba una ilusión de recibir la pronta ayuda militar de la península, terminó rechazando el plan propuesto por San Martín. Salida de la Serna e ingreso de San Martín a Lima. La Serna tomó poco después una medida extraña, pero que respondía a una profunda lógica basada en el conocimiento del país. Abandonó la capital con su ejército para hacerse fuerte en la sierra, donde se concentraba el 70% de la población y las ricas minas de plata. La Serna atravesó Huamanga, Abancay, para ir al fin a instalarse en el Cusco, la antigua capital de los incas. Desde ahí, rodeado por las murallas prehispánicas y los grupos indígenas quechuas, gobernó por más de 3 meses los restos del dominio español en los Andes. San Martín entró a Lima el 15 de julio. Era en ese momento una ciudad de 70,000 habitantes, inerte y confundida. La aristocracia, que no había seguido al virrey, se había refugiado en el fuerte del Callao, o en los conventos, esperando lo peor. Ya no de las tropas libertadoras, sino de los propios compatriotas, la plebe africana y los indígenas de los pueblos vecinos, que guardaban resentimientos históricos contra sus amos. El pánico de los acomodados y el odio de los desarrapados impresionaron mucho al Libertador, quien acabó convencido de que la debilidad de la cohesión nacional en el Perú hacía del país un continente inadecuado para regímenes avanzados como el republicano. Proclamación de la independencia. Lima se encontraba sin la presencia del virrey, motivo por el cual los patriotas liderados por don José de San Martín aprovecharon la situación
Y finalmente, proclamaron la independencia. Muy bien, chicas. Esto ha sido nuestra presentación de la clase del día de hoy, la corriente libertadora del sur. Corriente libertadora que nos llega a todos a liberar, puesto que con esta corriente libertadora se llega a dar la independencia del Perú, un 28 de julio del año 1821, en la Plaza de Armas de Lima, siendo las 3 de la tarde, don José de San Martín declara la independencia del Perú. Estamos a puertas de celebrar 200 años de la independencia del Perú, y no podemos dejar pasar por alto estos momentos de todos los patriotas, compatriotas y vecinos como Argentina y Chile que también fueron parte de esta corriente libertadora. Por eso es muy importante siempre valorar lo que hicieron nuestros héroes, lo que hizo el pueblo peruano para poder salir de la monarquía española, para salir de la opresión, para dejar de ser esclavos, para dejar de ser guiados por otras fuerzas y declararnos independientes. La voluntad del pueblo era ser independiente. Así es que en pos de la democracia, en pos de las buenas relaciones, en el año 1821 nos declaran al Perú un país independiente. Bien, chicas, espero que les haya gustado la clase, espero que lo hayan podido entender, y luego estaremos regresando pues en la próxima clase con más de lo que es la corriente libertadora ahora del norte. Vamos a ver qué nos sigue en la próxima clase. Nos estamos viendo, chicas. Cuídense mucho. Resuelvan su ficha y a seguir estudiando, por favor.